Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Rosa Isela Durán, fundadora y directora de ICADI, el Instituto para Capacidades Diferentes en la comarca lagunera. En esta charla, Rosa nos comparte cómo a través de ICADI ayudan a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, el impacto positivo de su organización y la importancia de todo lo que están haciendo. A veces como papás, cuando tenemos una persona con discapacidad, tendemos a sobreprotegerlos, a querer abrazarlos y ponerlos en una burbuja y que no les pase nada y eso los limita muchísimo, precisamente a su desarrollo, a aprender, a socializar. Entonces, así como el que no tiene discapacidad, lo quieres enseñar a que madure, a que aprenda, a que tenga una carrera, a que se defienda solito, porque tú no vas a estar siempre. Es lo mismo con una persona con discapacidad. Muchas veces pensamos que como tiene una discapacidad, a veces ni siquiera sabemos cómo acercarnos o cómo saludarlo o qué decirle. Y aquí lo más importante es saber que son seres humanos. Nunca vas a saber lo padre que se siente, lo satisfecho que se siente uno cuando ayudas a los demás hasta que lo haces, hasta que lo vives. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Rosa, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre el Instituto para Capacidades Diferentes. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿cuáles serían 3 palabras que definen tu experiencia trabajando en ICADI y por qué? Buenos días. 3 palabras. Amor, empatía y orgullo. Porque reflejan la relación que hay entre una familia con, con una persona con discapacidad ante la sociedad, ante la familia, ante cualquier cosa, ¿no? Es siempre manejar el respeto, siempre manejar la empatía para de alguna manera poder saber cómo convivir, cómo tratar con las personas. Y orgullo porque a final de cuentas no siempre en las familias se acepta a una persona con discapacidad, entonces el aceptarlo, el manejarlo y el saber desarrollarlo, eso es sinónimo de orgullo. Claro. ¿Y ustedes ofrecen actividades educativas, recreativas y culturales a niños, jóvenes y adultos con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastorno psicomotor y entre varias otras cosas? ¿Nos podrías platicar sobre lo que hacen principalmente, sus actividades y cómo estas les ayudan a potenciar o a desarrollar a estas personas, ayudarles con su potencial? Claro que sí, mira, es muy importante lo que dices, aceptamos personas con autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down. Aquí lo importante es que la persona que quiere ingresar aquí en la escuela o los niños que quieran ingresar, debe de haber una discapacidad intelectual, ¿no? Ok, Y algunos son los que tú me estás diciendo. Porque es importante aclararte esto porque hay ocasiones en que una persona puede decir, bueno, me falta un brazo o no puedo caminar, eso también es una discapacidad, pero intelectualmente tiene una capacidad normal como cualquier otra persona de su misma edad, de tal forma que tiene todas las posibilidades de ir a una escuela regular y llevar un sistema de la SEP como cualquiera de nosotros, ¿no? En el claro. caso de no es así, en el caso de ICADI es siempre y cuando haya una discapacidad intelectual que no te permita ir a una escuela regular y llevar un sistema tradicional. Entonces, esa es nada más lo importante de acá de ICADI. Tiene que ser una discapacidad intelectual. Y precisamente como uno puede llevar un programa de acuerdo a la SEP, una primaria, una secundaria, una universidad, nosotros diseñamos un programa especial para ellos, un programa que es atractivo, es dinámico, es didacta
para el desarrollo de cada una de las personas que llegan aquí a ICADI, ¿no? Este programa está diseñado a base de talleres. Son 5 talleres, que es comunicación y lenguaje, que la mayor parte de las personas o la mayoría de las personas que tienen una discapacidad intelectual, pues también sufren algún daño o problema con el lenguaje verbal. Incluso algunos Ok. no. Baile, porque a pesar de que no es un centro de rehabilitación, pues sí procuramos que, pues que haya movimiento, que haya conocimiento de su cuerpo, de su eh, momentos, ¿cómo te explico? Buscamos que ellos tengan coordinación y una mejor habilidad motriz fina y gruesa. ¿Cuál es esto? De tanto de escribir como de moverte, ¿no? De saber dónde estás ubicado, cuál es tu izquierda, cuál es tu derecha. Esto es en el baile y aparte lo hacemos a través de música porque a ellos les gusta mucho, ¿no? Te repito, no es rehabilitación, pero sí es nada más como ejercitarse. Ok. Y conducta, ese es otro de los talleres, porque aquí nosotros procuramos enseñarlos a socializar, a cómo comportarse en un grupo, en una familia, en una fiesta. Es decir, nosotros los estamos enseñando a que ellos aprendan a relacionarse en donde quiera que se encuentren. Nos hemos encontrado con casos aquí que vienen las mamás y ni siquiera a una fiesta o a una reunión familiar pueden ir porque tienen problemas para que interactúen o para que se relacionen en algún lugar, ¿no? Entonces eso les enseñamos nosotros, les enseñamos el respeto, es decir, el respeto por los demás. No puedo, mira, te cuento un poquito, a veces como papás, cuando tenemos una persona con discapacidad, tendemos a sobreprotegerlos, a querer abrazarlos y ponerlos en una burbuja y que no les pase nada y eso los limita muchísimo precisamente a su desarrollo, a aprender, a socializar, ¿no? Y llega un momento que el niño puede llegar a manipular a la mamá, ¿no? De tal forma que él termina haciendo todo. Si tiene habilidad para comer, para moverse, pues termina dejándose querer y dejando que su mamá o su papá, o en este caso la familia, se lo haga. Y entonces es ahí donde nosotros intervenimos, ¿no? En donde te decía, en valores y conducta, aparte de enseñar el respeto, es enseñarlos a ser autosuficientes, a valerse por sí mismos, a comer, a, a comportarse, a jugar, a respetar cuando te toca, a lo mejor dentro de un juego, las reglas es cuando te toca iniciar, cuando te toca terminar, y todo este tipo de cosas que muchas veces en casa no es porque no queramos, sino porque no sabemos enseñárselas, ¿no? Ponemos reglas, ponemos límites, y eso es lo que nosotros hacemos en valores y conducta. Hay un cuarto taller que es el de lectoescritura. Este taller, hay personas que tienen un potencial, tienen una capacidad para aprender, por lo menos lo básico, a lo mejor leer, escribir, colores, letras, números, los días de la semana, en fin, todo esto nosotros procuramos enseñárselo de tal forma que él tenga esa capacidad de saber a lo mejor qué día es hoy, los colores, los días de la semana, los horarios, leer, escribir. Si vemos que tiene esa capacidad, nosotros lo intentamos hasta donde se puede. Obviamente hay gente con una discapacidad también muy severa que no le permite llegar a lograr este aprendizaje. Sin embargo, nosotros de todas maneras trabajamos con cosas muy, muy básicas, a lo mejor arriba, abajo, los colores nada más, dependiendo de la capacidad, es donde nos enfocamos en cuanto a lo académico, a la lectoescritura. Y bueno, por ahí me falta creo que un taller que es manualidades. Precisamente ahorita te hablaba de la motricidad gruesa, donde hacemos movimientos, ejercicios.
también manejamos las manualidades y esto les ayuda muchísimo a ellos a desarrollar sus habilidades finas, para a lo mejor aprender a agarrar un lápiz o una pluma, incluso para desestresarse, para sentir que pueden hacer cosas también que pueden ser agradables a la vista de cualquier persona, ¿no? Portarretratos, pulseras, no sé, cosas de manualidades. Entonces, nuestro programa está basado en estos 5 talleres que, de acuerdo a las necesidades que he logrado identificar, vi que eran las más convenientes para ellos. Súper. Rosa, hay muchas cosas que dices que quiero hacer hincapié. Entre ellas, la familia, la aceptación, la conducta, el liberar un potencial, la cotidianidad del trabajo y de la vida, ¿no? Y que ahí es donde ustedes involucran a que estas personas pues puedan convivir, pero creo que decías un tema súper relevante que es la familia y cómo lo acepto y cómo le ayudo, más no cómo le hago todo. ¿Cómo ustedes ayudan a las familias, ¿no? O cuál es la relación que tienen que crear para que la familia se involucre en otro nivel en el día a día y puedan pues tener una mejor convivencia, porque es creo también de lo que va, ¿no? Sí, es algo complicado. Te comparto la experiencia que hemos tenido en ICADI. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando en la familia existe una persona con discapacidad, desafortunadamente caemos en los extremos. O no lo atiendo nada, porque de alguna manera pueden pasar los años y no hay una aceptación, o le doy todo, donde lo acepto, pero de alguna manera incluso me siento responsable por la discapacidad que pueda tener y entonces empiezo a cobijarlo, a apapacharlo y a encerrarlo, ¿no? Entonces, en ICADI, nosotros, aparte de trabajar con los alumnos, como te comentaba hace rato, a través de este programa, trabajamos también con los papás, de tal forma de hacer conciencia. No es decirles cómo hacer las cosas, pero sí es hacer conciencia de lo importante que es el darles una educación para que ellos puedan desarrollarse y desenvolverse en cualquier lugar. Porque dentro de esta información que nosotros les damos, les hacemos ver que como familia, ni para esta persona con discapacidad, ni para cualquiera de los otros hijos, son eternos. Entonces, así como el que no tiene discapacidad, lo quieres enseñar a que madure, a que aprenda, a que tenga una carrera, a que se defienda solito, porque tú no vas a estar siempre. Es lo mismo con una persona con discapacidad. Tú tienes que desarrollarle sus potencialidades, sus habilidades, hasta donde, ahora sí que hasta donde tope, para que él Claro. tenga esa oportunidad de desarrollarse, ¿no? Aun y cuando los papás no estén, porque sí hay muchos casos donde o el padre o la madre, pues no están presentes, ya sea por una separación o por una muerte. Claro, Entonces, considerando esto, ellos deben de hacer conciencia en darles esas oportunidades a sus hijos, ¿no? De desarrollarlos, de habilitarlos y de que aparte, porque si no lo haces, aparte de que no va a tener esa oportunidad, si tú llegas a faltar como papá, el que más va a sufrir, el que más va a padecer es el mismo hijo. ok, Entonces, no es grato para los papás, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es eso, tener una comunicación directa con los padres, hacer conciencia sobre la importancia del desarrollo. Eh, lo que nosotros empezamos a trabajar aquí con cada uno de los alumnos, porque cada educación es personalizada. Precisamente por eso los grupos son pequeños, porque es muy personalizada la atención. Lo que nosotros hacemos con ellos, lo que nosotros trabajamos con ellos, se lo hacemos ver a los papás para que ellos también aprendan a hacerlo. Y una vez que aprenden a darles esa educación, lo hacen en casa e incluso esto es más fácil y más rápido para el alumno, ¿no? De claro, aprender algo que está viviendo tanto en la mañana en la escuela como en la tarde en la casa.
y te estoy hablando de aprendizaje, de reglas, de límites, de horarios, de disciplina, de rutinas, porque ellos aprenden muchísimo a través de rutinas. Entonces, esa es la forma como nosotros lo manejamos, estar en constante comunicación con los papás, les hacemos ver que esto es un trabajo de equipo, que no podemos hacerlo solo. Bueno, no que no podamos, o sea, sí podremos como institución hacerlo nosotros solos, pero sería un proceso más largo, más tardado y más complicado para el mismo alumno porque va a haber unas cosas aquí y luego va a haber otras cosas en casa, ¿no? Entonces, esto facilitaría mucho que trabajáramos en equipo. Incluso cuando el alumno puede sufrir a lo mejor de crisis convulsivas, depresiones, ansiedades, X, problemas o trastornos del sueño, tienen que estar bajo supervisión médica con un especialista y te estoy hablando de que puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra. Y este equipo del que yo te hablo que hacemos con los papás, también buscamos incluso involucrarnos un poquito con el médico, de tal forma que estemos en la misma línea de Sintonía. trabajo. Uh-huh. Claro. Oye, Rosa, decías, ¿no? También que tiene una atención personalizada, ¿no? Y que hay que crear una conciencia sobre la importancia de desarrollar las habilidades de mi hijo, Uh-huh. sea quien sea y como sea. A mí también me llama un poquito la atención porque también tienen jóvenes, ¿no? Y también le echan la mano a adultos. ¿Cómo estas personas conviven y cómo es esa atención personalizada que llevan en el día a día? Y por otro lado, también decías, bueno, los papás los tienen todo el día, pero también hay personas que pues ya no tienen a los papás. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo ustedes los ayudan? Mira, efectivamente hablabas de las edades. Es importante el desarrollo desde que están pequeños y yo les hago ver a los papás por lo regular la importancia que es el desarrollo desde la edad temprana. Pero también sabemos que ya hay gente adulta con discapacidad y que no tiene una opción, ¿no? Un lugar. De hecho, por eso fue creado ICARI. No tienen un lugar, entonces nosotros los aceptamos porque a lo mejor ya no tienes una capacidad para estar aprendiendo, pero sí es importante que tú te sientas que perteneces a un lugar, que formas parte de un lugar, que tienes responsabilidades, que tienes obligaciones y que tienes derechos como cualquiera de los demás, ¿no? Entonces, esta atención personalizada, precisamente en eso nos enfocamos. Procuramos hacer los grupos más o menos, por edades o por capacidades. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor tengo adultos, un grupo de adultos, pero unos pueden tener 45 años y otro puede tener 30 años, y si te fijas, sí es una diferencia, sin embargo, las capacidades son muy similares. Entonces, a eso me refiero cuando decimos, bueno, los tengo en grupos, en eso nos enfocamos para hacerlos y no tenemos más de 5 o 6 alumnos en un solo grupo para que una persona que esté ahí con ellos les pueda dar la atención necesaria para poder desarrollarlos, ¿sí? Así como adultos también tengo, o a lo mejor un grupo pequeñito de niños, y de niños te puedo decir que a lo mejor la capacidad anda muy similar, pero uno tiene 5 años y el otro tiene 12 años. Ok, ¿Sí? Entonces ya ahí, bueno, son más pequeños. Ahora sí que el tamaño también tiene mucho que ver, ¿no? Porque no puedo poner un pequeñito con un adulto ya. Entonces buscamos ese tipo de características para poderlos poner en un grupo, tanto la edad como la capacidad, ¿no? Y bueno, también es importante que sepas que entre ellos hay unas personas que sí pueden caminar perfectamente, hay otros que no pueden caminar, pero esos que caminan y que se mueven perfectamente, los enseñamos a que nos ayuden a trasladar, a mover, a llevar, a cuidar a una persona que no puede hacerlo por sí sola, ¿no? Entonces, órale, qué es lindo. como tenemos nosotros dividido los grupos para su desarrollo. Y
considerando el punto que me preguntaste sobre los alumnos que no tienen papás, efectivamente, mira, tenemos casos, por ejemplo, donde el papá es el que se hace cargo del hijo porque la mamá murió. Entonces, ahí hay una hermana mayor, entre la hermana mayor y el papá son los que se están haciendo cargo de este joven que viene a la escuela, ¿no? Te hablo de, por ejemplo, como asociación civil, nosotros tenemos relación con otras asociaciones. Entonces, conocimos una asociación civil que se llama Casa Hogar del Anciano del Padre Estala. Y ahí conocimos que había 2 personas con discapacidad, pero que no eran de una edad adulta o de la tercera edad, como luego les llaman. Sin embargo, los recogieron como albergue y ahí viven, no tienen familia, no tienen quien los reclame ni nada, y ahí se quedaron y fue su casa. Entonces, pero tienen una discapacidad. Entonces, el trabajo que hicimos con la asociación es ponernos de acuerdo para que yo sé que esa es su casa, pero me los pueden mandar a la escuela. Entonces, me Claro. los mandan a la escuela aquí al Instituto ICADI. Entonces, ese es otro caso donde no hay nadie. Sin embargo, la responsable, que son religiosas, una de las responsables de la casa hogar, está al pendiente y ella es la que me apoya en el sentido de esa comunicación y ese trabajo en equipo del que te he estado hablando. Otro caso a lo mejor es que, bueno, hay alumnos que sus papás están separados o están divorciados, ¿no? La que se hace cargo es la mamá y el papá de plano no tiene ningún interés por hacerse cargo. Entonces, ahí la comunicación es con la mamá y aparte, pues es también como un trato de motivarla, alentarla y decirles que no están solos a los que están solos, ¿no? Que no están solos, que está ICADI, que podemos formar un equipo y que podemos seguir adelante, ¿no? Sin ningún problema. La intención es lo que cuenta y la disponibilidad nada más. Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Pues involucrándonos con cada caso, con cada familia, de tal forma que podamos saber cómo podemos intervenir ahí, ¿no? Y cómo, bueno, te puedo hablar de muchísimos casos. Sí, nada más para hacer como hincapié, decías ahorita del trabajo en equipo, ¿no? Y de las alianzas que crean también con otras asociaciones. Actualmente ustedes, y para ir regresando, dijéramos, a cuando empiezan, están hoy con 15 alumnos, 6 docentes y una persona en administrativo. ¿Cómo inicia su instituto? Y hoy, ¿cuál consideras que es el impacto que han tenido en la vida de estas personas? Bueno, inicia de una necesidad personal. En la familia, en mi familia hay una persona con discapacidad. Nosotros somos 5 hermanos, de los cuales la más chica tiene una discapacidad, ¿no? Entonces se llama Claudia ella. Actualmente, bueno, es la bebé, pero tiene 39 años, ¿no? Entonces, eh, nosotros quedamos huérfanos de madre hace 15 años y yo me empecé a hacer cargo de Claudia junto con mi papá, pero mi papá más que nada pues era el proveedor, ¿no? Y luego después también mi abuela materna nos apoyaba muchísimo para el cuidado porque yo también trabajaba. Pero desafortunadamente por cuestiones de enfermedad, de salud, pues también se va mi abuela y pues nos quedamos mi papá y yo. También se va mi papá después, unos años después. Entonces prácticamente me quedo con el cuidado total de Claudia, mi hermana, que es la más chica. Y yo durante todo este tiempo empiezo a ver la gran necesidad de que haya un lugar donde la aceptaran. Es decir, había lugares, existen otras asociaciones. Te voy a hablar, por ejemplo, Fundación Down. Yo no podía llevarla ahí porque precisamente como su nombre lo dice, aceptan a puras personas que tienen síndrome de Down. Hay un programa muy padre también que es Mentes con Alas,
pero yo no la podía llevar ahí porque el diagnóstico que se necesita para que ella pueda estar ahí tiene que ser parálisis cerebral y ella no tiene parálisis cerebral, sufre de crisis convulsivas y un retraso muy importante intelectual. Una escuela gubernamental, si no me la aceptaban porque para empezar ya había pasado los 16 años, ¿no? Y por lo regular te piden que la discapacidad sea leve, de tal forma que sea independiente y se pueda valer por sí misma, porque ahí no los atienden. Entonces, todas estas cositas hicieron que, pues, que batallara para encontrar un lugar y sobre todo, ¿sabes? Algo muy importante de lo que te comentaba al principio, la confianza, es dónde voy a dejar a mi hermana en un lugar seguro donde yo me sienta con la libertad de poder ir a trabajar. Entonces, eso también es bien importante. No en cualquier lugar te sientes con esa seguridad. Entonces, considerando todos esos aspectos y teniendo la necesidad propia, fue que tomé la decisión de decir, bueno, pues hay que crear un lugar, no solo para Claudia, porque no, como Claudia debe de haber muchísima gente en la misma situación. Entonces, lo pensé, pero no lo hice en el momento que lo pensé, pero como que las cosas se fueron acomodando porque yo trabajaba en una empresa importante que es Cervecería Modelo y luego se hizo la venta, lo compraron y empezaron a liquidar a mucha gente y me tocó entre esa liquidación y dije, bueno, a lo mejor por algo pasan las cosas, ¿no? A lo mejor era el momento o era lo necesario para que yo tomara esta acción de llevar a cabo una escuela junto con un hermano que tengo, que también ayudó muchísimo, y entre los dos fundamos esta escuela. Y decidimos que las reglas eran, no importa la discapacidad, o sea, sea leve, sea moderada, sea severa, no importa la edad, eso sí, a partir de los 5 o 6 años, porque no tengo una infraestructura para atender bebés, pero a partir de la edad, o sea, hasta la edad adulta puede venir, no importa el diagnóstico, puede ser parálisis cerebral, puede ser síndrome de Down, puede ser, ¿no? Y de tal forma que esto pudiera hacerle sentir a una familia la confianza para poder seguir con su vida, porque muchas mamás o muchos papás no pueden trabajar, no pueden salir, no pueden hacer muchas cosas por estar precisamente ahí, atendiéndolo y cuidándolo, que no es sano, ¿no? Pero entonces ya cuando tomamos la decisión y hacemos esto y le hacemos conocer a ahora sí que aquí a la comarca lagunera de que existe una opción para estas personas, la gente empezó a traerlas y el hecho de saber que yo o que mi hermana y yo teníamos una hermana y que, bueno, vivimos de alguna manera las mismas complicaciones, pues como que nos identificamos y empezaron a inscribir a sus hijos, ¿no? Y fue el inicio como un grupo nada más de 5 alumnos. Ok. ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa, cuando hay una persona con discapacidad, como que hay una comunidad que tienen una persona con discapacidad, que nos conocemos entre todos. No sé si me estoy explicando, no sé cómo Sí, sí. explicarlo. Ya conoces, ¿no? A gente, entonces empiezas a decir, oye, mira, abrieron un ICADI, oye, mira, están una escuela, y entonces te empiezan a recomendar, empiezan a pasar la voz y la gente empieza a venir porque otra persona se lo recomendó Claro. por confianza. Entonces es así como empezamos a tener gente. Antes de lo de la pandemia, pues ya lográbamos tener 30, 35 alumnos. Desafortunadamente con lo de la pandemia, pues sí bajó la cantidad de alumnos que teníamos. Unos porque sus papás les tomaron la decisión y hasta el momento es no sacarlos todavía. Y otros por la situación económica, porque incluso hasta para trasladarse tiene un costo y a veces no lo pueden cubrir. Es también eso bien importante dentro de las familias, que cuando, sabes que cuando existe alguien con discapacidad, pues los gastos se incrementan, ¿sí? Claro. Porque te comentaba hace un momento, por los médicos, por los medicamentos, que muchas de las veces son de por vida, porque
tienen incluso a veces a usar pañales porque no controlan esfínteres, en fin, son muchas cosas que sí hace que tus gastos se aumenten, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia, pues algunos papás se quedaron sin trabajo, el trasladarlos, porque te comentaba, por ejemplo, una persona con discapacidad, hay veces que lo puedes trasladar en un camión público, Sí, ¿sí? Pero hay otros que de acuerdo a la condición no lo puedes hacer y tienes que contratar un taxi. Por eso te decía, el trasladarlos cuesta también. Entonces claro. a veces para eso les ha alcanzado y han tomado la decisión de alejarse un poquito en lo que se empiezan otra vez a recuperar. Y por eso es que ahorita te decía, tengo 14 alumnos, 15 alumnos, no me acuerdo cuántos te dije, Sí, porque perdí un poquito la cuenta porque te soy honesta, ahorita tengo una listita de como unos 5 o 6 que están en lista de espera para que abramos otro grupo y podamos incluirlos. Al momento que vienen y preguntan y les interesa, no los puedo ahorita meter así porque no, te decía, los grupos son pequeños y son limitados, o sea, no puedo más decir, claro. ah, sí, ya, de aquí como quiera lo acomodamos. No. Entonces, me espero, formo el grupo, conseguimos o contratamos una persona para que nos apoye en al frente del grupo y luego ya les hago saber para que se inscriban, ¿no? Eso Claro. es lo que tenemos hasta el momento. Súper. Es impresionante porque si lo vives, ¿no? Lo traduces y ahorita lo que me cuentas, ¿no? Llegas y tomas una decisión o la vida te hace tomar una decisión de sí atreverte a crear un lugar en donde todos fueran bienvenidos, ¿no? O donde todas las personas puedan ser bienvenidas. ¿Qué sientes de ver hoy esto realizado y lo que provocó tomar esa decisión de empezar? Se siente muy padre, es una satisfacción muy, muy padre porque el ver que efectivamente estamos coincidiendo en un lugar, en un espacio para personas que conviven con nosotros, como en este caso mi hermana, o puede ser de una familia su hijo o su sobrino, o una persona adoptada incluso, te hace sentirte padre, satisfecho, completo, y orgullosa de mí misma, ¿no? Entonces pienso que mis padres, donde quiera que estén, pues van a estar contentos y tranquilos por lo que estoy haciendo, no solo por mi hermana, sino por otras personas que pasan por la misma situación, ¿no? Y entonces eso me hace sentir satisfecha y orgullosa de mí misma. Qué buena onda. Y felicidades, la verdad, por esto que hacen todos los días. Y su misión es mejorar la calidad de vida de cada uno de esos alumnos con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad a través de una educación digna, que eso a mí me encantó. ¿Cómo se acercan a cumplir con esta misión en el día a día? Simplemente con el trato que les damos a cada uno de ellos. Es decir, muchas veces pensamos que como tiene una discapacidad, a veces ni siquiera sabemos cómo acercarnos o cómo saludarlo o qué decirle. Y aquí lo más importante es saber que son seres humanos y que debemos tratarlos tal cual, como cualquier otro ser humano, ¿no? Tendrá limitantes, tendrá problemas para a lo mejor algunas cosas, pero eso no significa que no tenga ese derecho a la oportunidad de una buena relación. ¿Cómo nos acercamos nosotros haciéndoles sentir a cada uno de ellos que son seres humanos, que son importantes, que están llenos de energías para vivir, que pueden aprender muchas cosas, porque sí es importante que sepas que aquí les hacemos ver, cuando ellos se dan cuenta que algo no pueden hacer, nosotros les enseñamos que eso es natural en cualquier persona, así como tú, así como yo, y Claro, les ponemos ejemplos bien sencillos como, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, o sea, y yo no sé cocinar y nunca voy a aprender a cocinar porque
no se me da. Pero si tú me, si tú me preguntas, pues me gusta bordar y mira, tejo esto perfectamente y me salen muy bien, cosa que a lo mejor a ti no te va a salir jamás, ¿no? Entonces Claro. les enseñamos que con esos ejemplos tan sencillos, tan simples, que todos tenemos capacidades diferentes, por eso es el instituto, con capacidades diferentes y todas las tenemos y podemos ser muy hábiles para unas cosas, pero no tan hábiles para otras, o Para sea, no otras. tenemos con todos. Entonces, cuando nosotros les hacemos sentir eso a una persona con discapacidad, es llenarlo de vida, llenarlo de seguridad, es levantar su autoestima, su seguridad, su confianza, y esto es lo que automáticamente mejora su calidad de vida. No Qué sé si me buena onda. explico. Sí, no, súper claro. De hecho, quería como puntualizar, porque dices mucho familia, equipo, alianzas, entendimiento. ¿Cómo forman ustedes, regresando un poquito para atrás, con quién se juntan para que hoy estén logrando lo que están logrando y cómo mantienen esas redes? Pues mira, nos juntamos con los papás, con los padres de familia. Es una asociación civil sin fines de lucro donde nosotros buscamos recursos a través de las empresas, de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que nos apoyen tanto en instalaciones, en desarrollo de proyectos, en en un lugar para que podamos seguir trabajando. Esto nosotros nos apoyamos en estas personas para que nosotros podamos seguir dando o brindando este servicio. Y conocen nuestro trabajo y lo han visto y lo han vivido, que por eso es que tienen la confianza y nos apoyan. Por ejemplo, te voy a hablar de DIF tanto Sí, del municipio como del estado, conocen lo que hacemos, saben lo que hacemos, incluso nos canalizan gente, claro. entonces, y aparte nos ayudan, ¿no? Nos apoyan a decir, ok, ¿qué necesitas para que tú sigas funcionando, para que tú sigas trabajando? Para que el que pueda pagar a lo mejor una cuota de recuperación lo haga, pero el que no pueda pagar, de todas maneras pueda ir, Sí. ¿sí? La misma posibilidad de una educación digna como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ¿quiénes más nos aliamos? Pues las empresas y las instituciones gubernamentales. Oye, Rosa, igual quería preguntarte, sé que tienen el cuarto de estimulación multisensorial y sí quisiera que me contaras con esto, cómo lo hacen en realidad y en qué beneficia este espacio a las personas que van a ICADI. Mira, ICARI ha estado creciendo y ha tenido proyectos conforme las experiencias que hemos vivido. El cuarto de estimulación multisensorial es una de ellas. Te voy a decir que cuando nosotros descubrimos que existía este cuarto donde nos ayudaba a estimular precisamente la concentración, la atención, la memoria, ese cuarto nos beneficia en incrementar un poquito más estas áreas. Dijimos, bueno, pues es muy importante para nuestros alumnos, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo en el aprendizaje, en el desarrollarlos. Pero sabes que también no solo eso, sino que a través de las recomendaciones que nos han hecho, ha llegado gente aquí que tiene hijos, por decirte, de la primaria, que no tienen una discapacidad, sin embargo, sí tienen problemas en la escuela, como por ejemplo de que no socializan o que no tienen mucho tiempo de concentración para la escuela o que están batallando con cierta materia. Entonces dijimos, bueno, este cuarto de estimulación no solo le va a beneficiar a los alumnos que tenemos actualmente en ICADI, sino a aquellos alumnos o aquellos sí alumnos de escuelas regulares, pero que traigan alguna complicación y que nosotros les podamos ayudar. ¿Cómo? Ok. Como te decía, mejorando su concentración, su atención, su memoria, y esto automáticamente eleva su seguridad, su confianza en sí mismo, su autoestima, y entonces lográbamos que esta adaptación fuera más sencilla para un niño regular en su escuela
y fuera de mayor valor para una persona con discapacidad en ICADI. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo, pero o sea, obviamente tiene un costo y no era tan bajita, ¿no? Entonces, expusimos el proyecto con el DIF precisamente del municipio y otra parte nos apoyó también en los redondeos de las tiendas de los clientes al súper. Ok, Entonces, entre dos nos dieron el total para llevar a cabo este proyecto, que pues sí fue una cantidad importante. Tuvo un costo aproximado de 250,000 pesos, pero claro. te estoy hablando de hace 4 o 5 años, Sí, ¿ya? Entonces sí, bueno, nosotros no tenemos esos recursos, pero sí contamos con gente que nos apoya porque conoce el trabajo, porque sabe lo que estamos haciendo y confía, ¿no? Y que sabe que lo que ellos donen o den, pues va a ser utilizado eh, única y exclusivamente para el beneficio de nuestros beneficiarios. claro, y de la manera correcta, ¿no? Y para Y de ayudar a quienes están ayudando hoy. Rosa, también quisiera que me contaran, porque vi que tenían un taller de elaboración de tortillas de harina, me gustan mucho. ¿Y dónde empiezan a hacerlo? ¿Cómo nace esta idea? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cómo está? Mira, fíjate, te decía hace un momento, precisamente por las necesidades que nosotros vamos viendo, es que nosotros vamos creando proyectos para beneficio de ellos mismos, ¿no? Te hablaba del ICADI, te hablaba del cuarto de estimulación, pero luego también nos empezamos a dar cuenta, Memo, de que las personas, algunos, no todos, de algunos de los alumnos que nosotros tenemos, pues ya son de edad adulta, su discapacidad es leve, ¿no? Y bueno, puede desarrollar actividades laborales, pero es muy difícil, como tú lo sabes, sí hay empresas, pero son muy pocas que pueden incorporar gente a laborar en sus empresas. Entonces dijimos, bueno, ¿y si hacemos nosotros nuestro propio taller productivo para incorporar a estas personas y que pues tengamos dos objetivos? Porque uno sería muy bueno que pudiéramos generar recursos para la misma asociación ICADI, ¿no? Y así, si nosotros generamos recursos económicos para ICADI, podemos incrementar las becas para alumnos que quieran ingresar y que no tengan recursos. Y por otro Claro, lado, podemos darle trabajo a estas personas que tienen esa posibilidad de tener o de incorporarse a un ambiente laboral, ¿no? sí. Entonces, son dos objetivos muy padres que consideramos beneficiarían mucho al instituto. Entonces, tomamos la decisión, buscamos, dijimos, también nos gustan mucho las tortillas, dijimos, bueno, algo que le gusta a la gente mucho, pues tortillas de harina, y también nos apoyamos en redondeos de tiendas, por ejemplo, H-E-B, nuevamente al súper, el municipio, con dinero, recurso para comprar equipo y maquinaria y que nosotros pudiéramos instalar nuestro taller productivo de tortillas de harina. Ahorita lo Súper. que nos falta nada más es que desafortunadamente en cuestión de economía los precios han estado elevándose y no se bajan. Queremos que se Sí, estabilice un poquito esta economía para poder tomar la decisión de nuevamente retomar el punto y empezar a trabajarlo y empezar a buscar mercado para lograr estos objetivos. qué buena onda. Oye, Rosa, ¿tú te imaginaste cuando la vida te llevó a así dar este paso lo que estarían haciendo hoy? Te soy honesta, no. Me imaginaba ayudando, o sea, haciendo lo que te decía hace un momento, algo que creara un lugar donde cualquier familia, así como yo, que fuera y dejara a su hijo y se sintiera con la confianza, no solo de que no va a ser bien atendido, no solo de que lo van a cuidar, sino que también lo van a enseñar. Entonces, como que sí, eso sí, o sea, y me vi siempre apoyando, ayudando, pero
ya todos estos proyectos que hemos estado haciendo y completando, bueno, la verdad no. Y yo creo que es porque conforme vas avanzando te vas dando cuenta que hay más necesidades y hay más cosas y pues le vas entrando. Claro. Entonces, en totalidad no me había imaginado así, en una parte, nada más. Y, y ahora que ya lo tienen y que ya lo están haciendo, ¿qué te imaginas para dentro de 5 años? Sueño con un lugar propio y un lugar más grande con las características o la infraestructura adecuada para ICADI. No digo que no las tengamos, pero todavía estamos limitados, ¿no? Quiero o me veo en un lugar propio y con más áreas de oportunidad. Así como he encontrado que el SEM, así como he encontrado que el taller productivo, seguir encontrando otras áreas para tener un lugar más completo. Bueno, está completo, pero más, con más opciones. Claro, sí, y lo que dices es cómo que se vayan amarrando, ¿no? Y cuando vas avanzando, pues vas encontrando nuevas áreas de oportunidad. Creo que de eso va, ¿no? Lo, Así lo, es. lo que nos comentas. Ya que pasamos a esto de pasado y futuro y antes de ir pasando como a la parte final del programa con una serie de preguntas, ¿qué consejo le darías a la Rosa del pasado y cuál a la Rosa del futuro? A la Rosa del pasado, consejo, Sí, perseverancia. ok, Sí, que hay que ser perseverante, sí hay que luchar, hay que trabajar durísimo para lograr las cosas. Y a la del futuro, estar abierta siempre a las ideas, a las situaciones, a las necesidades, que eso es lo que te va haciendo crecer y creando nuevas cosas, padres. qué buena onda, súper. No se voy a pasar a esta parte de preguntas más rápidas. ¿Y dónde podemos encontrarlos y cómo podemos donar a su causa? Ah, muy bien. Mira, nosotros estamos en Torreón, Coahuila, aparcamos la comarca lagunera que es Torreón, Gómez y Lerdo. Estamos ubicados en el centro, es calle José María del Bosque, número 150 Norte, Colonia Centro. Estamos ubicados en un área céntrica para cualquier persona de aquí de la comarca lagunera. Y que si desean conocer un poquito más, saber qué hacemos, pueden meterse a nuestra página de ICARI, se llama, en Facebook, donde puedan encontrar o van a saber esto de lo que hemos estado platicando durante este tiempo tú y yo. Y van a saber también cuál es el programa, cuál es la misión, cuál es la visión, que es parte de lo que también ya estuvimos platicando nosotros aquí. Entonces, a las personas que estén interesadas o que conozcan a alguien que quiera o que no sepa a dónde llevar a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su vecino, aquí estamos nosotros. Si tienen dudas, con toda confianza, también eso te lo puedo decir, Memo, yo les pido que me hablen y hagamos una cita y yo les puedo asesorar, yo les puedo ayudar en cuanto a la experiencia que he tenido. Soy psicóloga, no sé si te dije, entonces eso Sí, me ha beneficiado un poquito y puedo apoyarlos en asesorarlos y soy muy honesta con la gente y siempre trato de decirles si CADI es una opción para la persona que me están diciendo o en ocasiones puede ser que no sea una opción también, o sea, y es muy importante hacerlo ver. Entonces, así nos pueden encontrar. Y bueno, para que quienes quieran donar, ya sea en especie, en efectivo o incluso con labores sociales, con sí. trabajo, con todo gusto también los atendemos, perdón. Pueden entrar a la página, pueden mandar mensaje inbox y yo los atiendo de manera personal o pueden comunicarse a mi celular que también ahí viene en esa página y no sé si quieres que se los comente, que es 87 17 27 0095. Estamos legalmente constituidos, es importante que la gente que quiera donar sepa que estamos constituidos legalmente de tal forma que tenemos la autorización por parte de Hacienda para extender algún recibo en caso de requerirlo por alguna donación o aportación que quieran hacer a la escuela, ¿no? Y puede ser en efectivo o en especie, de cualquiera de las dos formas se les entrega su recibo, ¿no?
Y para ser voluntario con ustedes, ¿qué tipo de voluntarios les viene bien? ¿Qué tipo de gente están buscando? Mira, nos viene bien la gente que sea sensible, y que sobre todo que tenga paciencia, porque en esto de la discapacidad es cuestión de mucha paciencia y de amor al prójimo. Entonces, digo, no importa la edad, la carrera, no importa, puede ser un ingeniero, un arquitecto, un médico. Claro que qué padre sería a lo mejor también gente que se dedique a la educación, gente que se dedique a la psicología, gente que se dedique a cosas más humanistas, pero si no, no hay ningún problema. Cuando una persona quiere ayudar y tiene paciencia y tiene interés por el bienestar de los demás, es decir, amor, pues con eso a veces es más que suficiente para poder ser voluntario de aquí de ICADI con mucho gusto. Y nosotros estamos en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, lo que es ICADI, lo que es la escuela, y por las tardes ofrecemos las terapias que te estaba diciendo de estimulación multisensorial para aquellos niños que no tienen ninguna discapacidad. Sin embargo, una terapia de estimulación les ayuda para una integración adecuada en su escuela regular. Súper. Rosa, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho? Que se anime. Nunca vas a saber lo padre que se siente, lo satisfecho que se siente uno cuando ayudas a los demás hasta que lo haces, hasta que lo vives. Y entonces es como al principio lo haces, te gusta, te sientes bien y luego lo vuelves a hacer porque te gusta sentir esa satisfacción y luego ya se vuelve como una adicción, ¿no? De querer siempre hacerlo porque ya forma parte de ti. Entonces, a esa gente que se quiere involucrar, que se quiere hacer, que se anime, que se aviente, que lo haga una vez, que lo intente y verá que no se va a arrepentir porque es muy padre. Qué buena onda. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Conciencia sobre la discapacidad, a lo mejor crear escuelas regulares que tuvieran esa opción de no discriminar y de aceptar personas con discapacidad. Y esto implica no solo decir, ok, te acepto porque tienes discapacidad, sino crear la infraestructura y el sistema educativo adecuado para que puedas atender a una persona con discapacidad dentro de un grupo de personas que no la tienen. Entonces, Claro, yo pudiera hacer algo en esta vida es crear esa inclusión. Inclusión no solo es meterlo, sino realmente considerar todos esos aspectos, ¿no? De educación, de cultura, de enseñanza, de aceptación, de información, en escuelas regulares, en trabajos. súper. ¿Libro, película o documental que nos recomiendes y por qué? Mira, me gustan mucho las novelas, ¿no? A lo mejor soy muy sentimental, pero me gusta mucho las novelas. Hay uno que se llama Verónica decide morir. Está muy padre, son novelas. Digo que a mí en lo personal me gustan. No tienen a lo mejor eh, enseñanzas ahorita, pues, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, pero son las partes que me gustan. Oye, Rosa, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, me gustaría agradecerte tu tiempo y esta plática y también pues felicitarte por la labor que haces, por la decisión que tomaron y por toda esta gente que están ayudando. Muchas felicidades y muchas gracias. Y para cerrar el programa, me gustaría que nos compartieras una frase que te inspira todos los días. Mira, hay una frase que me inspira todos los días. Eh, Te la voy a decir. Es más, quiero a ver si la tengo por aquí. Quiero enseñártela. Y la manejo en los escritos que hacemos, en los memorándums que mandamos en todos lados, que me gusta mucho y es una frase aquí de Gabriela Mistral que dice, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Entonces, pienso que ya no nos enfoquemos ni en el pasado ni en el futuro, es hoy, necesitamos y sobre todo ahorita que con esta situación de lo de la pandemia estamos viviendo una crisis educativa
muy, muy importante. Entonces, sí tenemos que enfocarnos, sí tenemos que ver y poner todo nuestro esfuerzo en la educación de los niños de hoy. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir al Instituto para Capacidades Diferentes, @ICADI en Facebook. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.